El ponente que va a desarrollar este tema es Fernando Mejorado. Fernando Mejorado es consultor político desde hace 20 años. Ha asesorado a candidatos y gobiernos en México y en Latinoamérica. Ha sido consultor de la Unión Europea para la región Centroamérica y el Caribe en el 2011, desde 2011. Él es director de la empresa consultora Plan E, Estrategia y Comunicación SC. Se ha formado académicamente en planeación, asuntos públicos, conducta estratégica y estudios de opinión. Tiene experiencia en comunicación de riesgo y manejo de crisis, comunicación electoral y gubernamental y operación política. En campañas electorales ha sido jefe de campaña. Ha dirigido los cuartos de guerra y ha elaborado las estrategias de más de 200 campañas. Bueno, pero antes de que comience el ponente, le recordamos a los participantes apagar su micrófono durante la sesión. Y sin más preámbulos, con ustedes, el ponente Fernando Mejorado. Gracias. Hola, gracias a todo el mundo. Gracias a la Asociación de Estudiantes que me han invitado de nueva cuenta. Estoy muy agradecido, ya saben. Esta es mi segunda participación con ustedes y bueno, ya saben, este es un tema que en lo personal me apasiona. Y pues nada, vamos a comenzar. Déjenme nada más asegurarme que estoy en el... Regresé, Iba a asegurarme que estaba con el módem correcto, parece que sí. ¿Todos me escuchan? Sí, estimado, fuerte y claro. Ok, perfecto. Claro, sí se escucha. Entonces, buenas tardes a todos. Hola, gracias. Pongo mi presentación. Ahí se ve mi presentación. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues me tocó hablar ahora con ustedes sobre estrategia y tácticas de persuasión. Quería hacer una puntualización al respecto. En términos de estructuración, en términos de organización metodológica y hasta pedagógica, les quiero comentar que la parte de la persuasión es un asunto que va en la táctica o en la agenda de campaña o en la agenda de gobierno o en la agenda política. No va de ninguna manera en la parte de estrategias. Las estrategias son las columnas y digamos que, o la columna vertebral, la vertebración de un proyecto político o un proyecto social, y las tácticas vendrían siendo los brazos de ese cuerpo, ¿no? Lo que permite la acción. Entonces, bueno, a partir de ahí me voy a referir básicamente a tácticas. Alguna vez mencionaré la palabra estrategia o estrategias, pero normalmente me voy a referir a un asunto de táctica. Y voy a comenzar con una historia que seguramente ustedes han escuchado, la crisis de los misiles. Bueno, pues esta fue un momento muy complicado que vivieron 3 países.
lo que fue la Unión Soviética, lo que son los Estados Unidos, o siguen siendo los Estados Unidos, y Cuba, la República de Cuba. Estamos hablando de 1962, en los cuales la Unión Soviética viola los acuerdos internacionales y envía misiles a la isla cubana. Y entonces estos misiles se descubrió que estaban apuntando justamente a los Estados Unidos. Eran los tiempos más crudos de la Guerra Fría, de tal manera que este fue un punto neurálgico en el cual vivió no solamente esos tres países, el mundo, porque imagínate, en aquellos tiempos, si ustedes le echan una leída a este asunto de la crisis de los misiles, van a encontrar que fue complicado para el mundo porque pues estamos hablando que no había tanto control en los armamentos, había una carrera armamentista increíble, o sea, tanto Estados Unidos como sus aliados, o la Unión Soviética, hoy Rusia y sus aliados, pues estaban haciendo armas nucleares. Entonces, ustedes imagínense, eso es por un lado. Por el otro lado, estaba la idea o la formación militar, no solo de los Estados Unidos, sino la formación militar en cualquier parte del mundo y en todos los tiempos. Un militar no espera cuando ve un arma o un misil apuntando a su persona, a los hombres que ellos tienen que cuidar, a la comunidad que ellos tienen que cuidar o a su país, ellos no tienen que preguntar. Ellos lo que tienen que hacer es derribar ese misil y atentar contra el país o las personas que se atrevieron a amenazar a las personas o a ese país. Entonces imagínense nada más el análisis de los expertos de aquellos tiempos. Si ustedes hacen, por ahí pueden, si gustan apuntar, hay algo que se llama conducta estratégica. Ese es un elemento de análisis de la teoría microeconómica. Lo pueden encontrar en internet. Es conducta estratégica, y el análisis o el ejemplo más claro es algo que se llama el dilema del prisionero. ¿En qué estaba basado los tratados internacionales de ese entonces y que hasta la actualidad siguen? De algo que se llama destrucción mutua asegurada, es decir, esos convenios, esos tratados, no tienen, es más, ni siquiera tienen razón de ser, sino que se hacen por asuntos protocolarios. Y se busca, o la idea, o la base, es que el hecho de que tú aplastes el botón para el lanzamiento de un misil, ese solo ataque, o sea, el hecho que tú oprimas este botón, en automático se va a activar el botón de tu enemigo. Entonces, figúrense ustedes esa tensión que se vivió por aquellos tiempos. ¿Por qué estoy platicándoles este asunto de la crisis de los misiles? Porque originalmente era un asunto de disuasión. ¿Y qué es la disuasión? Es la contraparte de la persuasión. Y yo les voy a decir una cosa, teóricamente son dos asuntos muy diferentes. Porque la persuasión lo que hace es
como provocarte, empujarte o dirigir ciertas habilidades para que tú hagas o te pongas en una posición tal que a mí me convenga, ¿no? Es decir, en los puntos electorales, yo te voy a persuadir para que tú votes por mí, tú y toda tu familia y tu familia. Buenas noches. Disculpe, estimado. ¿Podría poner las diapositivas en mi presentación, por favor? Es que no se nota. ¿Ahí? Sí, ahora ya se ve. Ok. Es que parece ser que en presentación no funcionaba, ¿verdad? Exacto. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, ahí sí vemos que dicen los crisis de los misiles de Cuba de 1962. Sí, ahora sí. Ahora sí. Y ustedes estaban viendo todavía la portada, seguramente. Sí, exacto. Ok. Bueno, entonces, bueno, parece que no hay problema porque finalmente no había avanzado mucho. Y entonces, finalmente, nos encontramos en que no hay una división exacta entre la disuasión y la persuasión, porque yo te puedo persuadir de muchas maneras o con muchas tácticas o con muchas acciones y de tal manera que no sé dónde inicia mi táctica de persuasión y dónde inicia mi táctica de disuasión, porque finalmente la persuasión de repente es amable y de repente llega a grados de amenaza, ¿no? Entonces, no hay en mi tiempo corto o largo que yo he vivido asuntos de negociación o donde yo he estado en procesos de negociación, no se sabe dónde inicia un proceso de persuasión y dónde acaba o dónde inicia el proceso de disuasión, ¿sí? Entonces, bueno, eso es. Traspolemos algo, o sea, cuando tú andas buscando tu pareja, las chicas y su novio, o los chicos su novia, o lo que sea, pareja, pues. Y entonces están tratando de persuadir, ¿no? Para que la chica esa que te gusta salga contigo. Y entonces generas una serie de actividades, de acciones para adular, para hacer sentir bien a esa persona y entonces acepte salir contigo. Pero luego suceden actos reprochables, por cierto, en donde el chico insiste tanto que ya genera una amenaza, es decir, un asunto de disuasión. Entonces, llámesele acoso. Bueno, es es decir, si no sales conmigo, o sea, voy a difundir ciertas fotos que yo tengo tuyas. Si no sales conmigo, voy a golpear a alguien de tu familia. Entonces ya pasas de la persuasión a la disuasión. En términos electorales, la disuasión puede ir encaminado a una propuesta de gobierno, en donde tú le vas a decir al elector, cuando yo sea presidente o alcalde o gobernador electo, pues voy a pavimentar una calle o voy a construir o voy a hacer una política de construcción de clínicas y hospitales o escuelas o un sistema de apoyo alimentario, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces, eso es persuasión. Pero puede ser que tú entres a un momento de crítica
de contraste, de comunicación de contraste, y ya podemos hablar de cierta disuasión. Hay unos teóricos que dicen que no, que el contraste es persuasión, que no es disuasión. Yo digo que sí es disuasión, pero bueno, quizá el mundo nunca lo sabrá. El asunto es que ustedes, cuando sean estrategas o asesores o consejeros de gobiernos y políticos, pues encontrarán quizá la verdad. El asunto es que hay tácticas para persuadir y quizá nos vayamos del otro lado para disuadir. Vamos ahora a hablar de la persuasión. Hay 4 cosas que definen, no es cierto, no es que definan, conceptualizan la persuasión. Y porque ustedes van a poder encontrar en cualquier enciclopedia o en Google la definición de persuasión, ¿no? Y que es con mucha mayor profundidad de lo que yo les estoy diciendo. Pero con estas 4 cosas, ustedes pueden construir un concepto de persuasión. Y la primera es que estamos hablando de una habilidad que tienen las personas para convencer. ¿Sí? Entonces, ya llevamos 2 asuntos, ¿no? La habilidad y el convencimiento. Cuando ustedes elaboran un discurso, el objetivo más importante o la meta más prioritaria es el convencimiento. Ustedes, cuando lo elaboren el discurso o cuando lo difundan o cuando lo pronuncien, tienen como meta el convencer al otro. Y ya estaríamos pasando al otro asunto. El convencer a personas o grupos que están en cierta comunidad. No es para todos, ¿eh? Es decir, la persuasión no intentes que es unánime, porque la unanimidad ni Jesucristo la tenía. Entonces, imagínense ahora mucho menos, ¿no? Entonces, el mensaje o la táctica de persuasión es para ciertas personas y ciertos grupos. Es decir, lo que para una persona o para cierto grupo es importante, es atractivo y es positivo, quizá para otro grupo sea todo lo contrario. Entonces es la habilidad para convencer a personas o grupos con ciertos mensajes. ¿Sí? Eso es la conceptualización de persuasión. Si ustedes me preguntan en una palabra qué es la persuasión, yo les diría que es persuadir, es convencer. ¿Sí? Es hacer que aquella persona, que aquel grupo camine en la dirección que tú deseas. Eso es persuasión. Bien, ahora vamos a comenzar. Son 15 asuntos en donde hay más tácticas de persuasión, pero pienso que estas son las más importantes. Y la primera, amigas y amigos, de la primera táctica que yo les quiero comentar es la táctica del compromiso. Es decir, cuando tú estás vendiendo algo o cuando tú estás tratando de exponer algo, o sea, haces un compromiso y entonces lo que estás haciendo es vender esperanzas. Esa es la primera táctica y tus esperanzas tienen que ser tan convincentes que todavía no son realidad y el emisor, o la contraparte piensa que es una verdadera realidad. Es decir,
tu discurso está estructurado o tu contenido comunicacional está tan estructurado o tan bien estructurado que lo has convencido. Y en ese momento o en ese transcurso, tú estás vendiendo esperanzas. Entonces, esa es una táctica. No es como el trueque. No es como, por ejemplo, ¿qué les diré? Cuando tú vas y compras algo, o no, cuando tú estás en una tienda y tratas de vender algo, pues tienes el artículo y le dices, mira, o sea, todo lo que hace, o sea, ve, o sea, las dimensiones, el color, la elegancia, las gigas, todo eso, ¿no? Y entonces, págame tanto y te doy esto, ¿no? O sea, ahí no estás vendiendo esperanzas, ahí estás vendiendo un compromiso en la primera táctica. Entonces, el primero es compromiso y tú estás vendiendo esperanzas. Número 2, una negociación atractiva. Esta táctica está más encaminada al segundo asunto que yo les decía, es decir, estamos hablando de algo material, de algo que es palpable, cuando hablas de una negociación atractiva. Y ahí le estás diciendo, oye, y fíjate, te doy mucho por poco, ¿eh? O sea, mira lo que te estoy vendiendo, o sea, con esto, o sea, tú vas a ser muy feliz, o sea, vas a estar conectado con tu familia y entonces, o sea, y tú nada más por esta cosa me estás dando, no sé, $1,000 cuando cuesta mucho más. Entonces tú le haces pensar a la otra persona que te debe la vida, ¿eh? O sea, y que él te está dando poco. Esa es una negociación muy atractiva. Como dicen en política, tienes que elaborar tu discurso o tus palabras o tu speech de tal manera que te la deben toda la vida, cuando en realidad es un dar por dar. Pero en esta parte tú les vas a hacer sentir que les diste mucho y pues ellos te dieron poco, por lo tanto, pues tú les dejes, ¿sí? Es una negociación atractiva, donde dices, no, pues sí, tiene razón, oye, me está dando un smartphone increíble y yo apenas le estoy dando poquito, ¿sí? Entonces, igual sucede en las campañas electorales, o sea, los políticos hacen sentir a la gente como que, oye, o sea, andas con el candidato ganador. O sea, es mucho la oportunidad que yo te estoy dando. O sea, te estás subiendo en el barco del éxito, en el barco del triunfo. Entonces, o sea, debes de estar feliz. Y también, ¿no? Los empresarios negociantes, esos tiburones, ¿no? De los negocios, en donde, o sea, con poca inversión, ellos hicieron un montón de cosas. Bien. Número 3, la zanahoria, ¿eh? Yo les voy a decir una cosa. Algo que yo he aprendido cómo operan los políticos es siempre tener a la gente a 5 centímetros de lo que quieren alcanzar. Y dicen los políticos, el día que tú le des todo a las personas, ese día, como ya no van a necesitar nada de ti, te van a dejar de seguir. Entonces, siempre tienen a la gente así como a 5 centímetros de alcanzar lo que quieren, ¿no?
y se van, y tú ya vas avanzando, vas ayudándoles a conseguir gente, vas ayudándoles a esto, vas ayudándoles a otro, y dice, no, mira, ya casi está, tú síguele, yo te sigo, yo aquí te lo tengo, no te preocupes. Y sucede igual con los burritos y las zanahorias, ¿no? O sea, ven ustedes al burrito que le ponen el collar, como una cosa que va como un collar, y luego acá le están enseñando la zanahoria. Entonces el burrito va caminando, pensando en que va a alcanzar la zanahoria. Entonces, en lo que camina, va avanzando en círculos y va moviendo los engranes de un motor que saca agua, ¿sí? Y la zanahoria pues está allí, ¿no? A un espacio de lo que puede alcanzar. Entonces, sucede igual, ¿eh? En muchas partes del mundo, así. Igual, la chica que no quiere dar su brazo a torcer, o que no quiere salir con el chico, pero le habla para que le siga ayudando en las tareas, y está el chico haciéndole las tareas a la chica, y la chica nomás no le dice que sí para ir al cine o para ir a alguna fiesta, no sé. Quiero hacerles una pregunta. ¿Sí se me está escuchando todo? ¿Y si están viendo las diapositivas? Sí, estimado, sí se ve todo y también se ve la diapositiva. Ah, perfecto. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Bien, la siguiente diapositiva, que es la táctica 4. Si hay algo que los políticos le dicen, o también los empresarios, le dicen o los inversionistas, ¿no? Le dicen al otro, si no estás tú, va a estar otro, ¿eh? O sea, ahí te estás perdiendo de toda la oportunidad. Entonces, hay algo que dicen en política también, los espacios se llenan, es decir, si tú no avanzas en este proyecto, si tú no participas en este proyecto, si eres omiso, si no vienes a las reuniones, pues otro va a ocupar tu lugar, entonces los espacios se llenan. Entonces, están tratando de disuadir a la gente para que trabaje, para que no se vaya para otro lado. Hace poquito, no puedo decir el nombre, pero una mujer que yo asesoro, que quiere ser alcaldesa, ha recibido invitaciones de partidos diferentes a los que al que él milita, a los que ella milita, o a partidos aliados, ¿no? Entonces, en una ocasión tuvo la oportunidad de platicar con el líder nacional de su partido, y le platicó, le dijo, oye, es que en ese partido las puertas se me cierran, y la verdad, aunque he recibido invitaciones de otro partido, pues yo quiero jugármela en mi partido. Entonces, el líder nacional le dice, no, pues está claro, sí, aquí te valoramos, aquí te queremos, pero mira, de los partidos de donde te están hablando se están desmoronando. Esos partidos no tienen futuro. Evidentemente te están hablando porque ya no tienen cuadros, porque necesitan renovarse, porque pues evidentemente tienden a desaparecer. Entonces, lo que le estaba diciendo era persuadiéndola o disuadiéndola para que no se fuera a otro partido, y por el contrario, que se quedara en este partido para trabajar. ¿Por qué? Por prácticamente nada, ¿sí? Entonces, esa es otra táctica. Otra táctica es la percepción del triunfo. Oigan, a nadie le gusta irse con un perdedor.
Entonces, ustedes lo que tienen que hacer cuando sean candidatos o cuando sean asesores, pues tienen que trabajar mucho la percepción de triunfo, en donde la gente piense, es que me tengo que ir con tal candidato porque pues es el que va a ganar. Y tú sabes que pues las cosas son difíciles y pues yo necesito el trabajo y me tengo que ir con el que gane. Entonces quizá no iba a ganar el candidato, pero del cual estamos hablando, pero es tanta la percepción del triunfo que lo puedes, que lo puedes proyectar. Y eso por supuesto que te da votos, te da seguidores. Y ustedes lo pueden ver muy bien en las encuestas de opinión. Ustedes pueden preguntar, haces la pregunta de intención de voto, en donde, oye, de esos partidos y de estos candidatos, ¿por cuál vas a votar? Bueno, y también por cuál, otro indicador es, otra pregunta que genera otros indicadores, ¿por cuál no vas a votar? Bueno, seguido de eso, y las razones y todo eso, ¿no? Seguido de eso, amigas y amigos, haces una pregunta que dice, independientemente de por quién vas a votar, ¿cuál candidato y su partido crees que van a ganar? Y ahí cuando tú haces un desglose o un cruce, te das cuenta que hay votantes que van a votar por cierto candidato y que tienen la percepción de que no va a ganar. Entonces, eso es importante para que ustedes también elaboren una estrategia tal y aterricen tácticas de persuasión tal que él lleve ganancia en cuestiones de percepción de triunfo. Número 6, la envergadura del equipo, es decir, la calidad de cada un integrante también atrae o deja de atraer. Es decir, si el jefe de la campaña, es decir, el consultor, es una persona muy conocida, muy talentosa, pues eso va a hacer que persuada y que atraiga votantes. Y por el contrario, hay campañas en donde su candidato, en donde donde su coordinador de campaña, por ejemplo, pues es muy débil. Y eso, en lugar de atraer, hace que la gente huya. Entonces debemos de tener mucho cuidado en la forma de cómo estructuramos nuestro equipo de campaña, porque si la adquisición del coordinador de campaña, del jefe de campaña, del coordinador del voto, del coordinador de operación política, pues eso, o sea, imagínate, en los análisis que se hacen en los hogares, como dicen, en radio pasillo, o sea, eso hace que pierda presencia tu campaña o que gane presencia. Porque imagínate que diga, no sé, un jefe de familia o un analista. A ver, fíjate cómo está conformado el equipo de campaña de tal candidato. Lo apoya esto, tiene esto, va con este. Entonces, un equipo muy robusto. Y obviamente eso es un asunto de persuasión, ¿sí? Y pues lo vas a jalar si logras tener un equipo robusto, ¿no? Número 7, la pertenencia. Hay gente que vota por el hecho de que el equipo de campaña de cierto candidato esté situado en cierto estatus social. Es decir, un estatus social que haga pensar o que anime a los electores a seguir
a cierto candidato. Si dicen, oye, no, pues es que ahí está, en ese equipo de campaña, está un cantante muy famoso, pues imagínate la cantidad de chicas o chicos que va a traer, porque pues ahí está mi cantante favorito, ¿sí? Si está un líder de una fundación que es muy importante socialmente hablando, pues también. Si está miembros de la Vela Perpetua, si están miembros del Ku Klux Klan, si están miembros de los Legionarios de Cristo, bueno, o sea, pues la aprobación social, como ustedes están observando ahí en la diapositiva, es una gran necesidad humana. Entonces, eso atrae, por supuesto que sí. Y pueden verse o pueden imaginarse todo lo contrario, en donde los equipos o donde los candidatos y sus relaciones públicas y políticas son débiles, pues evidentemente no les va a ir bien, ¿sí? 8. La simpatía. Por supuesto que el hecho de que la persona tenga rasgos atractivos o si no tiene rasgos atractivos, los compense con una buena figura física, con un buen arreglo, con una apariencia global, pues obviamente eso le va a generar simpatías con el público, ¿no? Con los electores. Y como ustedes saben, ¿de qué se forma la imagen pública? Pues de una parte, con una buena parte de todo esto que estamos hablando, de los rasgos, de la regla, del arreglo y en general de la apariencia. O sea, evidentemente eso te va a ayudar. Es decir, robustecer la imagen pública es con estos asuntos es importantísimo, ¿sí? No sé si aquí vamos como a la mitad, si me escuchan, si quieren que hagamos un corte para preguntas y respuestas rápidas de lo que va hasta ahorita, ¿no? No sé si me están escuchando. Sí, sí, buenas. Si tienen alguna pregunta, levanten la manito, comenten en el chat de la reunión, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? Parece ser que no van. Se han dormido. O estoy explicando muy bien o de plano o no me entienden. Ya hay preguntas. No. Sí, la verdad, hola. La información está todo claro y la explicación muy fluida. Creo que sería ecuánime que sigamos avanzando para poder formular una mejor pregunta. Perfecto, sí, claro que sí, con gusto. Bien, entonces prosigo. Entonces voy con la número 9. La autoridad moral. Esta parte de la táctica también ayuda bastante. Es decir, no sé si se han dado cuenta que hay gente que parece que lee mucho, ¿no? Es decir, esta formación de la imagen pública también ayuda. O sea, unos hasta publican en sus redes sociales, estoy leyendo tal libro, hacen una cita, le toman foto, en sus discursos mencionan a Hermann Hesse o mencionan a Gandhi o así, ¿no? A Gabo
o mencionan a muchos autores, y eso les permite ir construyendo una autoridad moral, ¿sí? En cuanto a formación. Pero acuérdense que la autoridad moral pues va mucho más allá. La transparencia, la forma de cómo se maneja en el ámbito público la persona, pues evidentemente va a persuadir para que el público de interés le siga. Entonces, la autoridad moral, pues es un asunto sumamente amplio, es decir, con hasta en los resultados que ha tenido en su gobierno anterior, los resultados que ha tenido cuando fue legislador, cuando fue estudiante, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la autoridad moral. Número 10, la demostración de poder. Es decir, el tomar decisiones en tiempo y en forma, que con personas que están bajo su dirección, es un asunto de persuasión o de disuasión. Es decir, es muy común que los gobernantes le corten la cabeza a algunos de sus ministros, hasta con el más mínimo error, pero con eso están persuadiendo a las personas que hagan bien su trabajo, o las están disuadiendo para que no vayan a cometer errores. Entonces, es muy común. Justamente yo ayer estaba escribiendo un tweet en donde yo decía que si un gobernante no le cortaba la cabeza a alguno de sus miembros, lo va a hacer desde la oposición, ¿no? O sea, desde el Congreso. Y justamente estaba yo escribiendo eso cuando en un estado en una ciudad donde yo he trabajado en muchas ocasiones, le dieron golpe al presidente del Poder Judicial de ese estado. Entonces, bueno, se generó ahí toda una polémica de si yo lo había anunciado o lo había hecho la crónica de una renuncia anticipada. Pues no, la verdad es que nada más se me ocurrió y coincidió que le hicieron un alboroto ahí al presidente. El presidente se vio en la necesidad, ya era demasiada la presión, y entonces se vio en la necesidad de solicitar su renuncia al pleno del Poder Judicial de ese estado. Entonces, es un golpe en la mesa, decimos en México, es un manotazo en la mesa para que se sienta el poder. Es eso, le puedes cortar el cuello a alguien, o sea, en sentido figurado. Los gobiernos encarcelan gente, encarcelan a opositores, encarcelan y si no, pregunten cómo va en Colombia, a ver cómo le está yendo a Uribe, ¿no? Este es un acto de poder, es una demostración de poder lo que le hacen a Uribe, ¿no? O sea, estar poniéndolo, aunque sea en su casa, pero pues está detenido, ¿no? Entonces es una demostración de poder del actual gobierno de ese país. Entonces, y así hay muchas cosas, ¿no? Demostración de poder puede ser hasta que tú traigas un vehículo que te cueste, no sé, 4 millones de pesos, que vendrían siendo mexicanos, que vendrían siendo como $20,000, ¿no? Una cosa así, no, $200,000. Entonces, bueno,
son demostraciones de poder y persuaden, porque pues imagínate, a quien no le gusta estar cerca del poder o a quien no le gusta, no quiere conservar el poder, ¿no? Número 11. La agenda. La agenda es, creo que me salté uno, ¿no? No, se me hace que se me perdió. Fíjense que el 11. Bueno, se los debo. Una disculpa. Nos pasamos al 12. La agenda de trabajo. Es decir, el hecho de que un político que no tiene tanta trayectoria se siente como un político que tiene mucha trayectoria, pues ya le da mucho poder, o sea, y además con ese poder de persuasión o con ese poder persuade a personas. Vean ustedes la gráfica, o sea, Angela Merkel, o sea, un mujerón de la política mundial, no europea, no solo de Alemania, no solo de Europa, o sea, del mundo. O sea, y el presidente del Parlamento español, a un lado de ella, bueno, por eso les digo que Merkel, pues es un mujerón de la política, en el buen sentido de la palabra, para que no me vayan a decir que soy, no sé, en México la palabra mujerón es algo muy bueno. Bien, entonces la agenda es importante para persuadir. Si tú tienes una agenda de construcción de obra pública, de una agenda de construcción de acuerdos, una agenda de relaciones públicas, pues imagínate, o sea, vas a ser el rey de la persuasión, ¿sí? Hay si la gente ve que vas caminando y vas saludando a todo mundo porque lo conoces, pues habla que tienes una agenda política muy importante, que tus redes de poder son muy fuertes y eso atrae mucho a los electores, a los operadores políticos, sobre todo, que también, o sea, no voy a engañar, no voy a hablar de más y decir que eso es lo único que importa, no, porque hay gente que le importa un pepino el poder de los demás y más el poder político, ¿no? Entonces, pero bueno, agenda es algo muy importante. Cuando hablamos de agenda, hablamos de intereses, ¿no? También, es decir, ¿cuál es tu agenda de interés? Si te ven sentado con un alcalde, con un gobernante, si te ven sentado con un líder de la iglesia ortodoxa o católica o protestante o musulmana o no sé qué, pues estás enviando mensajes y además difundes la foto, pues evidentemente, ya sabes, ¿no? Estás enviando mensajes y pudieras estar disuadiendo a que te sigan o persuadiendo a que te sigan, ¿no? A ver, vamos a ver la número 13. Oigan, el poder de la palabra. Creo que esta la debí de haber puesto primero porque, disculpen, porque es una de las tácticas más importantes que yo he revisado o que yo he leído, que yo he investigado. Es decir, lo más importante es, no es lo más importante, pero sí con una gran tradición, o sea, olvídense. Entonces, miren, lo que ustedes están viendo ahí, semiótica, retórica, representación, crítica, creación y productividad y exhorto, o sea, son tradiciones de la comunicación política.
Cuando estamos hablando de la palabra como método de persuasión, estamos hablando de muchísimas cosas, muchísimas cosas. Denme un segundo. Guardan silencio, por favor. Estamos hablando de muchísimas cosas. Por ejemplo, hay 7, lo pueden buscar también en internet, 7 tradiciones de la comunicación. Una de las más importantes es la semiótica. Y le voy a decir una cosa, ¿por qué la semiótica? Y todas esas cosas, ¿no? O sea, porque dicen que el discurso no solo se escucha, sino también se ve. Entonces, cuando estamos hablando de semiótica, estamos hablando del significado de las palabras para los demás, ¿sí? Por ejemplo, los españoles, hay una parte de México, en el Caribe, la palabra coño es una palabra común, y en una parte de México es una palabra soez, grosera, prosaica. Entonces, es importante que ustedes sepan el significado de las cosas. Por ejemplo, la palabra güey en México no es nada, puede ser una persona, o puedes, normal, mira, ahí va ese güey. Te refieres a un amigo o a una persona con poca significancia. Pero si tú dices, ¿cómo estás, güey? Es como algo parecido a idiota, o sea, es relacionado con la palabra idiota. Y así nos vamos, ¿no? O sea, muchas cosas. En el sur del continente, en el sur de América Latina, tienen otras más. Por ejemplo, en Venezuela, marico es un chamaco, una persona, un joven, ¿no? Y bueno, ustedes, ¿para qué les digo, no? Oigan, la retórica es el estilo. La retórica es la forma de cómo narras tu relato, de esa sustancia que hace que la gente se emocione, que la gente viva y que la gente se le haga la pielecita delgadita, o como dicen, la piel de gallina, ¿no? Entonces, eso es la retórica, ese estilo para escribir y pronunciar palabras y frases, y cómo las organizas y cómo las acomodas. Eso es la retórica. Y luego la representación, es decir, la teatralidad de cómo una palabra, al unísono del movimiento de las manos, las posturas y los visajes, te dan a entender con toda claridad lo que tú quieres comunicar. Y luego está la crítica que no es otra cosa más que la comparación de lo que tú eres con lo que es tu adversario. Es decir, tú luchas por una causa, tú luchas por la gente, por sus derechos, por su calidad de vida, mientras los otros se roban el dinero, se roban los impuestos y generan un caos en la vida de un país. A eso se refiere la crítica o el contraste. Y luego está la creación y la productividad. Cuando tú generas un contenido de comunicación, sin querer estás generando una provocación, de tal manera que con un discurso en una parte del discurso donde tú digas, vamos a salir adelante, ese es una orden a la programación neurolingüística de las personas.
por estos tiempos de crisis mundial, necesitamos que un político nos diga, vamos a salir adelante, porque esa va a mover nuestras vibras. Y eso nos va a hacer pensar a los ciudadanos o a las personas que la cosa se puede remediar y que vamos a ser felices pronto. Entonces, fíjense nada más lo que sucede. Bajo ese estilo de discurso creativo, el ciudadano va a ser más feliz. ¿Y qué sucede cuando el ciudadano es más feliz? Pues es más productivo en su trabajo. Es más creativo, más productivo. Y si es más productivo, ¿qué sucede? Pues genera mayor riqueza, ¿no? Y si genera mayor riqueza, por consecuencia, genera mejor calidad de vida. Entonces, la palabra es tan grande, la palabra es tan importante y tiene tanto poder que llegamos a esos niveles. Pero tiene que ser un buen discursante. Y como yo les dije, el discurso no solo se escucha, también se ve y se siente. Y por último, no menos importante, el exhorto, en donde tú los vas a mover a donde tú quieras. Todo eso eso y otras cosas más, son 7, me falta la tradición cibernética, me faltan muchas otras cosas más que son parte de la forma de cómo se construye la comunicación. Y luego, ahí está, la amenaza también ya no le cambié de imagen. Bueno, pero el tema de la amenaza. Es muy común que los políticos o ciertos regímenes de los gobiernos utilicen la amenaza como un asunto de persuasión, en donde van con un expediente de este grueso o más grueso y se lo ponen en la mesa. Y le dicen, pues mira, así como hay este expediente, hay 10 más, ¿eh? Aquí te dejo una copia. La propuesta es, yo te ayudo a desaparecer estos expedientes, pero yo necesito que tú muevas tus sindicatos o que muevas tus organizaciones o tus comités de vecinos hacia mi campaña. O si no, la destrucción, ¿no? Yo esto lo digo. Entonces, la amenaza como principio de una táctica de persuasión es muy efectiva. Si es ética o no es ética, pues bueno, no sé, depende de cada quien. Yo no lo haría, bueno, casi no lo haría, pero en realidad la amenaza es uno de los elementos, igual que la palabra, muy fuertes cuando se habla de persuasión. Y luego está la espiral del silencio, ¿sí? En donde, ¿qué es la espiral del silencio? No sé si ustedes hayan escuchado antes. Miren, la espiral del silencio es una forma de persuasión y de disuasión tal que deja callados a los demás. Es decir, la comunicación está operada de tal manera que el que quiera opinar diferente va a preferir mejor quedarse callado, porque es tanto y tan abrumador los que todos piensan de manera diferente a él, y es tanto los que opinan de manera diferente a él que mejor se queda
callado. Déjenme encender las luces. Les voy a contar un pasaje de una historia para ejemplificar este asunto de la espiral del silencio. Están en un salón de clase, en un aula, y la profesora les dice, miren ustedes, esta libreta es de color verde, ¿verdad que sí? Y sí, efectivamente, será una libreta verde. Y entonces ella dijo, vamos a aprovechar que no ha llegado su compañero, que siempre llega tarde, y yo les voy a preguntar a ustedes, cuando él ya haya llegado, de qué color es esta, y les voy a preguntar a varios. Y entonces todos me van a decir que la libreta es roja. Bueno, sí, pues llega efectivamente tarde el compañero de clase y le dice, tome asiento, por favor. Se sienta el compañero y la maestra se pone al frente del grupo y dice, les quiero hacer una pregunta, por favor. ¿De qué color es esta libreta? Y le dice, a ver, señorita, dígame usted. Dice, la libreta es roja. El joven voltea extrañado. Dice, no es roja. O sea, piensa hacia adentro, pero no es roja. Y la maestra sigue con el ejercicio. Caballero, usted, dígame de qué color es esta libreta. Roja. Y les pregunta a varios, les pregunta como a 8. Es roja. ¿De qué color? Roja, roja, roja. Bien. El joven estaba extrañado, o sea, dijo, es que no es roja, es verde. Bueno, llegó el turno del chico que había llegado tarde y que estaba extrañado y le pregunta, a ver usted, dígame de qué color es esta libreta, las pastas de esta libreta. La respuesta del joven fue, es roja. Aún y que la veía verde, él decía que era roja. El asunto, ¿cuál es el análisis de ese ejercicio? El análisis es que no nos gusta ir en contra de la corriente, en su mayoría. Hay tipos que están locos, ¿no? Y quieren ir en contra de la corriente. Y bueno, batallan más, pero van en contra de la corriente, no sé. Pero a nadie nos gusta sentirnos fuera del contexto. No nos gusta pertenecer a un grupo y obviamente no nos gusta sentirnos rechazados. Por eso el tipo, aún y que la veía verde, su respuesta dijo que fue roja. Pues bueno, sucede lo mismo. En México hubo un momento, hace poco, o sea, gana el presidente de la República, y pocos eran los opositores en redes, medios o en la política que se atrevían a ir en contra de lo que decía el presidente Andrés Manuel, aún y que no estaban de acuerdo en la forma de cómo él se expresaba o de lo que decía, bueno, y de lo que sigue diciendo. ¿Por qué? Porque lo que hizo Andrés Manuel y su equipo de gobierno y su equipo de comunicación es construir una comunicación y cercar a sus electores o a sus electores, seguidores, electores, ciudadanos, no sé,
pero lo cercó de tal manera que ellos no reciben información de fuera. Y la estrategia es que en el momento en que llegue una información en redes, por ejemplo, diferente a lo que ellos piensan, lo bloquean. Entonces ellos tienen un cerco psicológico, un cerco comunicacional, un montón. O sea, tú les dices a los seguidores de Andrés Manuel, o te atreves a decirles a los seguidores de Andrés Manuel que Andrés Manuel está equivocado, con argumentos científicos y con lo que dice la experiencia, y se niegan. O sea, se niegan, o sea, no hay manera de que los convenzas. Entonces, ese cerco comunicacional generó en su momento una espiral del silencio, de tal manera que si yo quería opinar en contra de ese hombre, del presidente de la República, mejor me abstenía por miedo al rechazo, por miedo a que se me vayan a echar un montón de seguidores de Andrés Manuel para criticarme, aún a sabiendas de que yo tenía la razón. ¿Sí? Esa es la espiral del silencio. Es una hipótesis. Lo pueden encontrar también en la literatura de comunicación política. Está en la internet, o está en Google, lo pueden encontrar allí, y es un análisis fantástico, fabuloso, de cómo funcionan esas estrategias para mantener un control comunicacional y una base mínima de asuntos electorales. Bien, esa es la última. Pues nos queda 25 minutos, no, 35 minutos para dialogar, para discutir, para preguntas y respuestas, ¿no? No sé si está alguien ahí ya. Bueno, mi estimado, hay dos preguntas de dos participantes. Sí, a ver. Ya. Una es primero de una ¿Ya? y luego la otra, ¿no? Sí. Ya. Primero el de Luis Román. Dice, a los candidatos que nacieron o no cuentan con una simpatía natural, ¿cuál sería la estrategia a utilizar para captar más adeptos o votos? No, pues en México dicen, déjame, porque me veo muy oscuro. O sea, no, así creo que aquí se ve. Ya, pienso que ya no me veo tan oscuro, ¿va? No, bueno. Oigan, en México dicen que rollo matagalán, que viene siendo como ¿qué les diré? Rollo matagalán, es decir, discurso Floro. mata a muchacho guapo, bonito, ¿no? O sea, con buenas facciones. Es decir, no nos preocupemos por eso. Claro que el que tenga esas habilidades, esas características, pues le va a ayudar. Pero, o sea, lo pueden ver así como, hacer ver como un tonto, ¿no? O sea, en una contracampaña, o sea, le puede ir mal si no está preparado, ¿no? Entonces, también en América Latina, sin ser gente simpático con buenas características, pues también es sinónimo de tonto. Entonces, así como que no se preocupen si su candidato no agarra ni fiado, o sea, no hay problema por eso. Lo que importa es armarle con a ver, ¿de qué se trata una estrategia global? De difundir o amplificar las fortalezas y esconder las debilidades.
De eso se trata. Si su candidato no es agraciado con buenas facciones, pues entonces habrá que construirle una excelente comunicación oral, es decir, que su discurso sea muy bueno. Y hay veces que es feo el tipo y que también su discurso es malo, él es malo para comunicar, y entonces no queda otra más que no lo saquen. Lo que tienen que hacer es mucha operación, muchos acuerdos, y con eso tratas de compensar, ¿no? Listo. Recuérdame tu nombre. ¿Cuál es tu nombre que me estás ayudando a hacer las preguntas? Diana Quispe. Hola, Diana. Gracias, Diana, por apoyarme. Diana, adelante. La siguiente pregunta es de Daniela Mesa. Dice, ¿es necesario que el candidato tenga un ámbito o varios ámbitos de especialidad como ambientalista o animalista? ¿Qué tan recomendable es ello? No. A ver, lo peor que puedes hacer es tratar de enmendar las debilidades de tu candidato, es decir, hacerle una campaña tratando de cambiar su identidad. Pues si el tipo no es ambientalista, pues no lo va a hacer. O sea, pero sí tiene que tener en su equipo un ambientalista. Si el tipo no sabe sumar, pues ni modo, no lo metan en esos asuntos. O sea, búsquenle la manera, o sea, o cuáles son las principales fortalezas y amplifiquen esas fortalezas, o sea, háganlas grandes, pero no traten de ponerle cosas que él no va a soportar o que él no va a poder darle seguimiento, Indiana. Diana, ¿ustedes me están escuchando? Sí, dígame. Sí. Sí. Adelante, por favor. Antes se han levantado la mano. Sí, se escucha. Ya. ¿Le digo la siguiente pregunta? Por favor, Diana. Ya. Abigail Acosta. En el ejemplo priista, ¿qué debería hacer el partido para buscar su regreso? Esto a pesar de su historia. ¿Persuasión adecuada? Pues mira, se refieren al caso de México, ¿verdad? Sí, en el caso de México. Ok. Mira, no tengo ahorita, o sea, si ustedes me dicen qué es lo que debe hacer, pues no, pues, o sea, hay que profundizar en la investigación y saber cuáles son las fortalezas o cuáles son las debilidades. Pero lo que sí veo es que no tienen una agenda opositora seria. Es decir, no tienen un discurso, no tienen cosas que hagan hacerse atractivos como opositores. O sea, y lo único que hacen es engancharse de la comunicación de Andrés Manuel. O sea, su discurso siempre está enganchado en la comunicación del presidente de la República, y es lo peor que tú puedes hacer. O sea, porque finalmente estás robusteciendo y estás haciéndole gordo el caldo al presidente de la República. Entonces, no, lo que se debe de hacer es construir una agenda propia y un discurso propio que se encamine al reposicionamiento. Pero hasta ahora no la he visto, Diana. Dígame. Adelante con la segunda pregunta. La siguiente pregunta es de Linda Mesa. Dice, ¿cómo se puede impulsar a un candidato joven pero parece adolescente físicamente? Como usted mencionó, experiencia, demostración y poder. Bueno, que exista la táctica no quiere decir que la tengamos que operar todos,
porque tampoco le escondan su principal fortaleza, que es parecer joven, ¿no? O sea, si se ve joven, pues tendrá mucha ascendencia con los jóvenes. Entonces, no le traten de esconder que parece joven. Al contrario, pues esas son sus condiciones. Lo que importa es la propuesta, cómo haces los acuerdos, cómo llevas a la gente a votar y ya, ¿no? O sea, entonces, la parte de si parece adolescente o joven, no lo sé, pues busquen la manera de cómo eso que parece debilidad se puede convertir en fortaleza. Yo no lo veo como debilidad, yo lo veo como fortaleza. Adelante, Diana. Hola, Diana. Aquí tengo dos preguntas. Se me había apagado el micrófono, disculpe. Aquí tengo dos preguntas de Facebook. Le voy a decir la primera, ¿ya? Es de un tal Omar Freddy. ¿Crees que la estrategia de comunicación desde la presidencia es efectiva en estos tiempos de COVID? ¿Cuál presidencia? ¿La de México? No, es una pregunta de Facebook. A No ver, especifica. bueno, es que habría que ver porque pues sí hay presidentes en América Latina que han hecho, Bukele, por ejemplo, es alguien que ha hecho lo que tiene que hacer un presidente, hablarle claro a la gente, es decir, señores, el COVID es malo, el COVID es peligroso, les dijo a las personas, o sea, guárdense en su casa y que no se preocupen, que vamos a conseguir créditos para reactivar la economía apenas pase la pandemia, ¿no? Entonces fue muy congruente con lo que dicen las autoridades sanitarias de su país y las autoridades sanitarias de la ONU, Entonces, él está bien. Está mal el presidente que diga, que un día diga que hay que no usar cubrebocas, y que a los 10 días diga, no, sí hay que usarlo. Y al otro mes diga, bueno, sí hay que usarlo, pero no sirve de nada. O sea, eso es lo que está mal. O sea, porque entonces las personas que creen en ellos, porque creen que saben, que dicen, bueno, pues si es el presidente es que sabe. Bueno, no necesariamente. Entonces, los mensajes tienen que ser adecuados y no tienen que ser incongruentes. Diana, adelante. Ya, aquí hay un participante que ha levantado la mano, es de RC Perú. Por favor, ¿puede activar su micrófono? Bien, buenas noches, ¿se logra escuchar? Sí. Bien, buenas noches y felicidades por la ponencia. Un saludo desde Perú. Y ya hace muchas décadas alguien mencionó y dijo, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Manuel González Prada, un gran político de nuestro país y sobre todo muy reconocido en la historia del Perú. Y también es importante con respecto a lo que vamos a explicar con respecto a votar voluntariamente en un proceso electoral, ya que es uno de los derechos más importantes de un ciudadano. Vivimos en un Estado de Derecho que es la democracia, y también el ejercicio del voto libre que le otorga el ciudadano poder individual de decidir y le da legitimidad a las autoridades. Pero también es importante que existe una clara demanda desde los jóvenes para que se pueda respetar sus derechos a equivocarse. Si bien es cierto, los jóvenes nos equivocamos, a través de ello tomamos decisiones y aprendemos de los errores, sobre todo con respecto a las cosas que afectan a la vida, y más aún en política. En política es muy difícil poder tener dos puntos importantes con respecto a la madurez emocional y a la madurez política.
Yo sé que los políticos tradicionales que ahora tienen 60, 70, 40 o 50 años, en su momento fueron jóvenes, pero recordemos que en ese momento les han dado también la oportunidad, quizás con 30 o 25 años o 35, para que puedan entrar en este mundo muy hermoso de la política. Y yo sé que en el mundo hay muchos buenos políticos que conocer y de los cuales eso va a permitir que haya una mejor sociedad. Y ahora en el Perú estamos entrando a una situación, bueno, estamos en una situación crítica del COVID, donde ya hay más de 460.000 contagiados y más de 20.000 decesos, pero estamos a puertas de las elecciones del 21, donde se tiene que elegir nuevos congresistas, el nuevo presidente de la República que van a tomar el mando el 28 de julio de 2021. Y mi gran pregunta es, ¿cómo hacer que un joven político pueda ganar unas elecciones congresales? Si bien es cierto, el público, en este caso los electores, no le conocen, pero como usted ya estaba mencionando durante la disertación, es importante que tenga lo que es la experiencia, demostración y poder. ¿Cómo hacer esos tres puntos en uno? Y otra de las preguntas que quiero explicar, para que me lo pueda responder y también al público asistente, la política en los jóvenes es desengachada, escéptica, alternativa o las tres cosas a la vez. En realidad, yo creo y pienso que el Perú necesita una renovación política para poder tener una sociedad que nos lleve a la industrialización y hacer que el Perú sea una potencia mundial, porque tenemos todo, no nos falta nada. Tenemos costa, tenemos sierra, tenemos selva, y de los cuales la causa de ser un país tercermundista no es por los ciudadanos, es por los políticos corruptos que hemos tenido y que lo único que han hecho es llenarse los bolsillos y olvidarse por el pueblo. Hay una frase muy linda: la política es para servir y no servirse. En ese aspecto, mi pregunta es con respecto a lo que ya le he mencionado, y en realidad creo y pienso que el mundo después de esta pandemia vamos a vivir tiempos mejores, y sobre todo el Perú está próximo a cumplir 200 años de vida republicana, y esperemos que el bicentenario sea la renovación política que tanto ha necesitado nuestro país. Hay un antes del bicentenario y esperemos un cambio después del bicentenario. El antes ha sido lleno de corrupción, abandono, injusticia, ha sido lleno de desigualdad. Hemos luchado contra las adversidades del cambio de clima, del terrorismo. También hemos vivido la guerra con Chile y tantas cosas, y ahora la situación con COVID. En plena pandemia hay gente y los políticos que están ahora en el poder se siguen robando la plata del pueblo. Entonces, yo pienso que hay un antes del bicentenario y un después del bicentenario. Muchas gracias. Saludos para ustedes. Saludos, Richard. Sí, es Richard, ¿va? Bueno. Richard. Sí, Richard. Mira, lo primero que tienen que hacer los jóvenes es tener una agenda. Es tener una agenda y una agenda objetiva. Es decir, estratégica objetiva. De tal manera que piensen bien de lo que quieren hacer y de lo que quieren hablar. Los jóvenes no pueden, ni los adultos pueden estar hablando de todo. Yo he percibido, y es lógico y es natural, que los jóvenes quieren hablar de todo. Pero cuando estás hablando de todo, terminas por no hablar de nada. Entonces, la forma de cómo un joven puede llegar al Congreso es enfocando sus baterías en un solo asunto. Si un político joven o maduro o viejo, no sé, quiere ganar, tiene que enfocar todas sus fuerzas a una sola cosa. Te lo digo porque yo he visto jóvenes candidatos que quieren hablar de ecología, quieren hablar de derechos de los niños, de derechos de las mujeres, de plan alimentario, de empleo, de corrupción. Oye, o sea, hay 1000 temas, o 10,000 o 100,000, lo que te alcanza el cerebro. O sea,
Pero, o sea, hablar de muchas cosas no es el problema. El problema es renunciar a 1 millón de cosas por un solo asunto. Entonces, el político nuevo tiene que enfocarse a una cosa y construir una agenda para hacer efectiva esa cosa. Lo último que me dijiste, que si el joven era, que era el joven, ¿cómo? No, recuérdamelo un poquito. Si, Richard, no sé si me... Sí, sí debería ser desenganchada, escéptica, alternativa, o las tres cosas a la vez en un proceso electoral, a lo que llamaríamos esto como un outsider, ¿cierto? Y entonces esos 3 puntos deberían ser las 3 cosas a la vez, o una de esas 3, desenganchada, escéptica o alternativa. No, es que no es tan complicado. La comunicación debe ser muy básica y las decisiones también. Es decir, la política para los jóvenes no es atractiva en muchas de las ocasiones, pero porque no ven los beneficios en el corto plazo. ¿Me explico? O sea, el joven por naturaleza es miope en el sentido económico. No sé si me estoy explicando con esto. Es decir, es racional de corto plazo, es decir, prefiere las cosas así y no se les debe de culpar. Es parte de la naturaleza. Los seres racionales de corto plazo o los seres menos racionales son los niños. ¿Por qué? Porque ellos prefieren una paleta ahorita que 10 mañana. Y un adulto va a decir, no, está bien, no me des una cosa ahorita, pero me vas a dar 10 mañana. Pero porque por su experiencia, porque ya no corre tanto, él dice, bueno, a mí me ha funcionado la estrategia de esperar, porque voy a tener más mañana. Entonces, el joven, sé que no se le debe de pedir porque no es parte de su naturaleza, debe esperar, debe de madurar, debe de madurar, pero no él, sino de lo que quiere. ¿Sí me explicó? Es decir, madurar su proyecto, porque la riqueza de los jóvenes es justamente eso, la juventud. Entonces, ir moldeando su proyecto y ser líder estudiantil y luego ser líder de una organización ciudadana y luego aspirar a las elecciones legislativas y luego ser edil de una ciudad. Y así es toda una carrera, así como primero hacíamos el kindergarten, viene siendo el preescolar, y luego educación primaria y educación secundaria, vocacional, licenciatura, ingeniería, maestría. Así es la política. Entonces, no, lo que sí no estoy de acuerdo es imponerle a los jóvenes o que los jóvenes se conviertan en unos viejos con tal de encajar en el modelo en el modelo político. No, el joven debe ser irreverente, debe ser atrevido y debe ser provocador y debe construir su propio modelo y su propia definición de política, porque en su momento los adultos lo hicimos así y por eso hemos ido cambiando el mundo, porque hemos sido irreverentes. Diana, adelante. Tenemos a un participante que ha levantado la mano. El participante se llama Kevin Branton Guamaní Ochoa.
Por favor, active su micrófono. Hola, Para hola, realizar- buenas Kevin. noches. Hola, Hola, buenas Kevin. noches. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la exposición. Mientras nos comentabas los puntos sobre ese tema de persuasión, pensaba también en algunas campañas que he visto aquí en mi país, en Perú, y también viendo las tendencias un poco de algunos partidos, ¿no? En algunos casos, algunos partidos, como dentro de sus planes de persuasión, se negaban un poco a esto de usar algunas estrategias, por ejemplo, de clientelaje, ¿no? Que signifiquen, te doy algo a cambio para, no sé, por un voto, digamos, ¿no? Mientras que otros sí lo hacían, habían otros partidos que exactamente aplicaban este tipo de estrategias, en algunos casos hasta tuppers con dinero se le daba a algunas personas por temas para conseguir su voto, pero más que todo dentro de ese panorama de estrategias que pueden existir, y viendo también el contexto un poco político, cultural también en Latinoamérica, que muchas veces tenemos una política un poco clientelar, donde pues se busca tanto una participación, digamos, no tan activa de una ciudadanía, pero quizás ahí cómo encontrar, digamos, una especie de equilibrio, ¿no? Tanto para algunos partidos que, bueno, dentro de su programa dicen, no, queremos hacer otro tipo de política, ¿no? De una política clientelar o tradicional, como en algunos casos se menciona. Quizás como también enriquecer este tipo de cuestiones para conseguir estrategias de persuasión. Mira, es que el análisis, el debate que tú estás planteando, para empezar, no es un debate nuevo. Es un debate que son cuestionamientos que uno se hace toda la vida. Pero para que tú puedas cambiar el mundo, tú necesitas primero tener poder, tener facultad. Y para tener facultad, muchas ocasiones se la otorgan esas personas que buscan una despensa a cambio de un voto, un apoyo alimentario, un apoyo económico, ¿va? Que dices, oye, pero ¿cómo es que eso debería ser cuestión ideológica y cómo vendes tu voto por una situación así? Pues finalmente los electores o los sectores electorales funcionan de manera diferente. Si alguien quiere participar en elecciones donde el discurso es lo importante, pues tendrá que irse a vivir a Europa. No estoy tratando de ser sarcástico, estoy hablando de la realidad. Yo no digo que eso esté bien, pero esta es una realidad. Para que tú cambies al mundo, primero tienes que llegar a tener el poder. Y entonces resulta que para que cambies al mundo y llegues al poder, pues esas cosas se hacen a través de la educación, de un cambio cultural. Y para eso requiere ser el dirigente del gobierno, el presidente de un país, para que le inviertas mucho dinero a la educación académica y a la educación moral, que le inviertas a la formación de padres, que eso, la formación de padres más bien se le invierte a la formación de los hijos para que sean buenos padres y eduquen bien a sus hijos y sus hijos tengan otro destino, ¿no? Y no vendan su voto. Pero esa es una realidad. Hay sectores electorales que los convences con una propuesta, hay sectores electorales que los convences con un acuerdo para su sindicato, hay otros sectores que los convences con dinero, hay otros que los convences con comida y no sé qué tantas cosas más. Hay otros que los convences llevándoles música, ¿no? Pues así es. Entonces, el mundo no lo construiste tú, o sea, cuando
Tú llegaste, ya estaba. Te toca cambiarlo, eso sí. Y tienes la obligación y tienes esa grave responsabilidad. Pero primero tienes que llegar a gobernar y luego ya cambias el mundo. Diana, adelante. Ya. La siguiente pregunta es de Mariana Jesús. ¿La estrategia siempre serán necesarias en toda campaña electoral? Ay, sin duda. O sea, como dicen, sin estrategia, con estrategia no sabes si vas a ganar o vas a perder, pero sí sabes que sin estrategia vas a perder, ¿eh? Ya no me imagino una campaña si no hay estrategia. Mira, yo inicié en la política, tengo 49 años. Yo inicié en la política, bueno, ni me acuerdo cuándo inicié en la política, porque todos mis hermanos, que son 11 caballeros, 11 hombres, más yo 12, hombres todos, se dedicaban a la política. Y yo tenía que, como que, tengo estos recursos, tengo esta agenda, pues así como me daba como Dios me daba a entender, ¿no? No conocíamos las encuestas. Te estoy hablando de los 80, en donde la publicación la hacíamos con serigrafía, pero a mano, ¿no? O sea, con malla de seda, la quemábamos con emulsión y todas esas cosas. Entonces no había estrategia, ¿no? La gente nos premiaba el esfuerzo y nada más. Pero entonces ya fui creciendo y entendí que había sido muy irresponsable al no utilizar estrategia electoral para ayudar a la gente que me pedía. Entonces, pues, a veces salían las cosas y a veces no salían, y hasta que me fui profesionalizando, estudié conducta estratégica, estudié teoría microeconómica, que es la ciencia de cómo toman decisiones los electores. Pero la estrategia debe de existir. Diana. Yeah. La siguiente pregunta es de Facebook, de Alexis García. ¿Cómo debe ser el papel comunicativo y persuasivo de una estrategia o consultor político? Que nosotros nos convertamos en consultores, en persuasión. O sea, a ver si entendí. Nosotros vamos a persuadir al político. Me imagino, bueno, si es así, voy a decir lo siguiente. ¿Desea que le repita repita la... Sí, por favor. Dice, ¿cómo debe ser el papel comunicativo y persuasivo de una estrategia, de un estratega o consultor político? Sí, pues es nuestro papel como para persuadir al cliente, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que hacer es prepararte, ¿no? Tener un buen léxico, tener una buena imagen, no me refiero a que vayas demasiado arregladito, o sea, que vayas arreglado adecuadamente, que sepas de lo que estás hablando, que también persuadas al político a través del conocimiento y de la autoridad. Los estrategas o los consultores vendemos o ofrecemos experiencia y ofrecemos imagen pública. O sea, lo que vendemos nosotros es credibilidad y confianza. O sea, el político debe de creer en nosotros. Entonces, el acuerdo con ellos debe ser muy claro, cuál es el alcance de tu trabajo, qué aportas tú y qué aporta el cliente en términos de organización, en términos de definición. ¿Eres jefe de campaña? ¿Eres un simple asesor? ¿O eres consultor? Es decir,
te hacen preguntas y se acabó. Ese es lo que básicamente tienes que tener claro cuando hablas con un político, con un cliente. Diana. Ya. La siguiente pregunta es de Facebook, de Cristian Enrique. ¿Qué principales tácticas de persuasión debe usar un gobierno local para llevar una buena relación con los medios de comunicación? No, pues para empezar debe hacer acuerdos con ellos. Finalmente los medios de comunicación son empresas. Las empresas no están peleadas con el dinero, ya requieren un acuerdo económico. Entonces, los acuerdos son el principal método de persuasión. La otra, tomarlos en cuenta a los medios de comunicación, a los periodistas, a los directores de medios de comunicación, los tienes que tomar en cuenta. O sea, los invitas a reuniones de trabajo, les dices, oye, ¿cómo ves mi gobierno? Que le cambio, que le quito, aunque no lo hagan, pero lo tienes que tomar en cuenta. O sea, ellos son relacionistas, ellos buscan que les des información y tú buscas tener que tu discurso se determine y se difunda tal cual tú lo quieres. Pues para eso se requiere interacción y se requieren acuerdos, ¿no? Diana. Diga. Esas serían todas las preguntas. Amigos, hola, buenas noches. Hola, Luigi. Hola, para finiquitar muy rápidamente, me gustaría hacerle una pregunta. Adelante. Un pedido. La pregunta sería, ¿ser asesor y ser consultor es lo mismo o es distinto? Y lo otro sería, ¿podría decirnos un libro donde se resuman las tácticas de persuasión y disuasión que usted nos ha expuesto? Sí. Bueno, no es lo mismo, No es lo mismo. Es decir, hay tres figuras parecidas. Está ser jefe de campaña, que no es tampoco lo mismo que ser coordinador de campaña. El coordinador coordina, cohesiona, hace que las cosas sucedan. Y el jefe de campaña es el que dice cómo, el que de alguna manera toma la decisión si sale un discurso, si salen líneas de comunicación para los medios. Es el que da el ok a esas cosas. El que le dice al equipo, tú vas para allá, tú vas para acá. Esa figura de jefe de campaña está muy utilizada en los Estados Unidos, en Europa. En lo personal, casi a mí me gusta ser jefe de campaña porque la decisión que tomes realmente se aterriza, se opera. Y ser consultor, pues te consultan, ¿no? O sea, es decir, llevas información, haces estudios de opinión, la experiencia que tienes, el análisis, el diseño estratégico, y ya das una opinión. Es una especie de consejero, consultor, consejero. Y asesor político, asesor se refiere más bien no es tan técnico, su expertise se basa justamente en su experiencia. Muchas veces son personas que han sido operadores políticos, es decir, o han sido candidatos, o han sido funcionarios públicos, es decir, otra cosa. Hay perfiles que tienen los tres, y hay perfiles que solo son consultores y asesores, o hay perfiles que solo son asesores políticos, que no tienen una formación académica, sino más bien hablan de su experiencia.
Y la otra, Luigi, recuérdame la otra cosa que me preguntaste. Listo. Mi nombre es Iván. Iván, perdóname, Iván. No te preocupes. Lo otro era si nos podría facilitar el nombre de un libro donde se resuman las tácticas que nos ha expuesto, ¿no? Con respecto a la persuasión y disuasión. Mira, busca a Henry Kissinger, lo vas a encontrar en PDF en la red, en internet. Es fabuloso, ¿eh? Es fabuloso. Lo puedes encontrar ahí. Es de los mejores. Y ahí te van a llevar otros, internet te va a hacer otras recomendaciones, pero Henry Kissinger es de mis favoritos en cuestiones de literatura, porque además fue asesor de la Casa Blanca mucho tiempo. Listo, amigo, gracias. Gracias, Iván. Diana, adelante. Buenas noches, tengo una consulta, no tengo la opción de alzar la mano ni chat. Ya. Ok, adelante. Ya, gracias. Bueno, mi nombre es Ives de Ecuador. Era una consulta más sobre el final de su exposición, que justamente nos resaltaba que es del equipo cerrado que maneja, por ejemplo, un presidente. La consulta es qué tan recomendable es tener un equipo cerrado que puede llegar muchas veces a tener ciertos o malos criterios de una persona a quien se sigue o ya a quien empiezan como a adular, siempre y cuando teniendo, ¿no? En un contexto de que puede estar realizando ciertas fallas y no es visto por su entorno. Entonces, ¿qué tan recomendable sería este punto? Bueno, ya es un asunto de responsabilidad personal, porque si necesitas tener, por ejemplo, los miembros del cuarto de guerra, pues ellos, eso es un grupo muy cerrado, o sea, y además es una recomendación, es una indicación estratégica, que haya un grupo de 5 o 6 personas que toman decisiones, liderados por el jefe de campaña, el jefe estratégico de campaña. Si ellos se cierran, pues es poco lo que se puede hacer. Si ellos, si generan un cerco entre el candidato y los electores, pues también ahí entra ya la decisión del candidato de mantener ese grupo o retirarlo de su campaña. Pero sucede con frecuencia que se le junta un grupo que adula al candidato, que tiene intereses personales en lugar de intereses de grupo, y son totalmente ignorantes de los procesos políticos electorales de una campaña. Ya. Eso es. Okay. Buenas. Hola, yo no tengo la opción de la manito. Ok. No sé si podría. Sí, adelante, es sobre por el favor. tema de la... sí, saludos Fernando. Elisa de Chambi desde Perú. Es sobre las Hola, tácticas... hola, ¿cómo estás? De las tácticas que se aplican, por ejemplo, en el tema de los clientes, esto cómo se podría aplicar al electorado. Hay una táctica de compromiso y coherencia, por ejemplo, ¿de qué manera podríamos aplicar esto en el campo del electorado, considerando además que en Perú por lo menos se está planificando ya las elecciones para el próximo año, ¿no? Esa sería la pregunta. Pues es que para que la propuesta sea creíble, pues sí debe de haber coherencia. Es decir, tú no puedes estar ofreciendo con tanta amplitud de temas de renovación de energía si no tienes la formación, si nunca has tenido formación en asuntos de energías renovables, por ejemplo. Entonces,
depende mucho la credibilidad de lo que tú o de lo que tu candidato vaya a difundir. Porque además no es tan necesario prometer tanto. Es más, es hasta contraproducente, porque luego no posicionas ninguna propuesta, ¿no? Entonces, lo que se debe de hacer es, a ver, buscarle al candidato cuál es la propuesta más creíble. Por ejemplo, si tú tienes un candidato que tiene antecedentes como empresario, pues no le busques, o sea, el compromiso coherente es que vas a generar clúster, que vas a generar clúster o que vas a generar muchos empleos, ¿no? O sea, o facilidades para que empresarios hagan buenos negocios y le puedan pagar bien a los electores. Pero sí debe ese compromiso y esa coherencia sí nace del análisis profundo de lo que es tu candidato, la esencia y lo que está buscando el electorado. Entonces, tú haces como un encuentro entre esos dos asuntos. Diana, adelante. Bueno, esto sería todo. Voy pasando a dar las gracias. Agradecemos a nuestro ponente Fernando Mejorado el día de hoy por la ponencia, por el desarrollo del tema la comunicación estratégica, estrategias y tácticas de la persuasión. Y muchas gracias a todos por su participación y su aporte. Eso sería todo. Gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Espero haber aportado algo. Les mando un abrazo. Felicidades, con mucho afecto. Fernando. Felicidades, Fernando. Gracias, Saludos. Muchas gracias, saludos. Gracias. Que todo vaya bien. Gracias, excelente taller. Buenas noches.